Hola, muy buenas. Recibo una calurosa bienvenida al podcast La Respuesta es Depende. Soy Matías, psicólogo, y me encanta la posibilidad de poder compartir mis conocimientos sobre psicología, salud mental y el mundo del trabajo en general. Mi objetivo es que podamos aprender en conjunto, de una forma clara, precisa y rigurosa. Quiero que este podcast sea un espacio de diálogo, de intercambio y de reflexión. Recuerda que la respuesta a muchas de nuestras preguntas es depende, y aquí vamos a entender por qué. Veamos lo que tenemos para el episodio de hoy. En el capítulo anterior vimos la forma en que la autoestima y el estrés se relacionan, especialmente cuando el último es tan intenso que llega a afectar al primero. En esta ocasión revisaremos el concepto de crítica y abordaremos la forma en que éstas pueden generarnos estrés, llegando al punto de afectar la forma en que nos observamos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que veremos en este episodio? Describiremos la influencia de las críticas en nuestros procesos internos. Distinguiremos los efectos de una crítica excesiva en la autoestima personal. Caracterizaremos la denominada voz interna, la cual puede ser nuestro más grande aliado o nuestro peor enemigo. Detallaremos nuestros derechos sobre la autopercepción, como por ejemplo el derecho a equivocarnos. Comentaremos algunas formas para afrontar las críticas y quejas que nos hacen. Y por último, mencionaremos algunas técnicas asertivas que nos ayuden a procesar las críticas. Las críticas que nos hacen otras personas pueden constituir una fuente importante de estrés, con independencia de si son justas o no. Incluso si son fundadas y tienen relación con lo que hacemos en nuestros trabajos, no es algo que resulte fácil de asimilar, ya ni hablar cuando no tienen sustento. La forma en que las escuchamos, procesamos y reflexionamos no es única, ya que va a depender, sorpresa, de las características y herramientas individuales, así como también del contexto en el cual se dicen y de la experiencia laboral en general. También es importante evaluar quién es la persona que realiza la crítica. No tiene el mismo peso si la realiza mi jefatura o un colega de profesión, en el caso del trabajo, que si la hace mi pareja o un amigo en el contexto personal. Por otra parte, cuando son elementos del momento o debido a circunstancias específicas, por ejemplo, no revisé adecuadamente la redacción del informe que entregué, la dificultad con que las afrontamos puede desaparecer con relativa facilidad en la mayoría de los casos, ya que la solución es abordable con sencillez. Por tanto, el problema no es la crítica en sí misma. La dificultad se presenta cuando hacemos esa crítica como nuestra, cuando pensamos que en realidad nos están cuestionando como seres sintientes y no simplemente que nos están indicando un error. En momentos así, la mayoría de las veces se nos olvida que los seres humanos cometemos errores, siempre. Por lo mismo, y producto de este olvido, podemos llegar a juzgarnos con extrema dureza, perdiendo la perspectiva sobre aquello que, originalmente, nos estaban llamando la atención. No obstante, todas las personas tenemos esa voz interna que nos guía, nos orienta, nos hace reflexionar y tomar decisiones. La mayoría de las veces, estos monólogos internos son inocuos, e inclusive beneficiosos, ya que nos permite interpretar nuestra propia experiencia. El problema se presenta cuando esta voz se vuelve agresiva. Las consecuencias de todo esto no son solo el aumento del estrés que percibimos, sino que esta voz interna que todos tenemos se convierte en nuestro peor enemigo. Generalmente nadie juzga con tanta dureza como la persona que ves frente a ti todos los días en el espejo. A pesar de lo anterior, es posible controlar las críticas y así también manejar el nivel de estrés que nos provoca. En primer lugar, debemos ser capaces de oírla, no negar que está. Luego, podemos considerar una serie de elementos que nos permitan afrontarla de mejor manera. 1. Cada persona tiene derecho a ser juez de sí mismo. Somos los verdaderos jueces de nuestra conducta. 2. Tenemos derecho a no dar razones o excusas para justificar nuestros comportamientos. Cada quien ejerce control sobre su territorio, de cuánto somos y cuánto hacemos. 3. Tenemos derecho a definir nuestras propias responsabilidades en los problemas ajenos. A pesar de tener algún grado de responsabilidad directa o indirecta en los problemas de otras personas,
son ellas quienes deben resolver sus propios asuntos, con independencia de la causa. 4. Tenemos derecho a cambiar de parecer. Ninguna persona es rígida, inalterable ni inmutable. Podemos cambiar de opinión, ver las cosas desde otra perspectiva y tomar decisiones diferentes a las que anteriormente mencionamos. 5. Tenemos derecho a cometer errores y ser responsables de ellos. Todas las personas nos equivocamos, sin excepción. Por lo mismo, nadie puede exigirle a otra que sea perfecta, pero sí debemos asumir la responsabilidad que nos competa según sea el caso. 6. Tenemos derecho a no saber algo. Podemos decir no lo sé, y es una respuesta perfectamente válida, ya que no podemos conocer todo de todos. 7. Tenemos derecho a actuar sin aprobación de los demás. Con independencia de nuestra conducta, siempre existirán personas que no estén de acuerdo, ya sea porque sí o porque no. Por lo mismo, no tiene sentido tratar de dejar contento a todo el mundo. 8. Tenemos derecho a tomar decisiones ajenas a la lógica. Como vimos en la serie Emociones en el trabajo, las personas no elegimos ser 100% racionales o emocionales. Por lo mismo, no tiene sentido pensar que siempre podamos decidir basándonos en la lógica, ya que nuestro cerebro simplemente no funciona así. 9. Tenemos derecho a decir no lo entiendo. Pareciera estar implícito que, en cuanto nos convertimos en adultos, tenemos prohibido decir que no comprendemos algo por miedo inmediato a las burlas. Sin embargo, Sócrates ya decía hace muchísimos años que la sabiduría verdadera comienza a asentarse en cuanto comprendemos lo poco que realmente sabemos de nosotros mismos, del mundo y de los demás. 10. Tenemos derecho a decir no me importa. No estamos condenados a ser perfectos y realmente jamás lo podremos ser. Por lo mismo, es válido y esperable que no nos interesen todas las cosas del mundo. Cada quien tiene sus propias metas y objetivos que cumplir. 11. Tenemos derecho a rehusar peticiones sin sentirnos culpables ni egoístas. Como seres humanos tenemos muchos recursos, pero siempre serán limitados, por lo que no podemos cumplir siempre con todo el mundo. Por lo mismo, debemos asegurarnos de que somos capaces de gestionarlos de la forma más efectiva posible acorde a nuestras expectativas, motivaciones y valores personales. 12. Tenemos derecho a ser felices. Cada quien aspira a satisfacer sus propias necesidades, alcanzar sus objetivos, desarrollar el máximo potencial personal y procurar el bienestar individual, siempre y cuando no se atente contra la integridad ni los derechos de otras personas. Hasta este punto hemos hablado de la crítica, pero desde una perspectiva interna. Sin embargo, ¿qué hacemos con aquellas que provienen de otras personas? ¿Cómo afrontamos esos comentarios negativos e insidiosos? En primer lugar, es importante revisar la forma en que respondemos automáticamente frente a esas críticas que nos hacen, ya sea sarcasmo, juicios temerarios, regaño, bochorno, insinuaciones, gritos, silencios, interrupciones, amenazas explícitas o implícitas, en fin, ataques personales de todo tipo. Tener la capacidad de no responder a este tipo de detonantes requiere mucho más que el autocontrol. En algunas ocasiones se necesita que seamos capaces de entender lo que está pasando y las causas detrás de esa respuesta automática, ya que un contraataque genera otra represalia, y así la escalada puede ir subiendo en intensidad en un circuito que jamás termina. No obstante, quejarse sigue siendo un mecanismo al cual acudimos, ya que con ello demostramos lo que nos molesta o las cosas con las que no estamos de acuerdo. Lo importante es aprender a expresarlas de forma que resulten inofensivas pero claras, sin que la otra persona pueda sentir que le estamos atacando. Por tanto, una de las acciones más simples que podemos emprender es responder a las quejas escuchando y haciendo preguntas pertinentes, las cuales nos permitan clarificar el origen y la información de dicha queja, en vez de acudir a un ataque. Si nos comunicamos de forma adecuada, nos validamos de forma mutua, permitiéndonos comprender por qué la otra persona se está quejando, de forma tal que podamos hacer algo al respecto. La buena comunicación siempre fomentará el respeto, el aprecio, la comprensión y la autoestima. Por último, quisiera abordar algunas técnicas asertivas que podrían resultarte de utilidad para enfrentar este tipo de situaciones.
Ninguna es 100% infalible ni útil para toda ocasión, pero creo que en su variedad podrás encontrar herramientas que te resulten más o menos cómodas dependiendo del contexto. 1. Aserción positiva. Esta técnica fomenta que tratemos de tener la humildad de aceptar las alabanzas, elogios y felicitaciones sin caer en la arrogancia o la autocomplacencia. Nos permite reafirmar aquello en lo que estamos obrando bien, así como también clarificar lo que estamos haciendo mal. De todas formas, lo importante es que cuando nos feliciten podamos aceptarlas de forma asertiva, sin que eso nos desvíe del tema principal que estemos discutiendo en el momento. 2. Interrogación de confrontación. Implica promover aquellas críticas constructivas y sinceras que nos permiten aprender y desarrollarnos como persona, de forma tal que podamos sacarle el máximo provecho. Así también podemos agotar aquellas que tienen un carácter más negativo, obligando en este sentido a nuestros críticos a ser más asertivos, claros y directos, a la vez que disminuimos las posibilidades de que usen trucos de manipulación para decirnos las cosas. 3. Transacción bilateral. Se centra en verificar que la persona ha entendido lo que hemos dicho. Con esto podemos corroborar si nuestra comunicación está resultando efectiva al llegar al receptor, o bien debemos realizar modificaciones para que nuestro mensaje se comprenda de la forma que realmente queremos expresar. Recuerda que ninguna de estas técnicas es perfecta, ni mucho menos sirve en cualquier ocasión. Todo dependerá del contexto en el que te encuentres en ese momento. En este episodio hemos abordado muchos temas, pero ¿qué conclusiones podemos obtener de ello? En primer lugar, las críticas son una herramienta de crecimiento. Pudimos evidenciar que tanto las constructivas como las destructivas tienen un impacto en la autoestima y el estrés que percibimos. Las que son bien intencionadas pueden ayudarnos a aprender y mejorar, mientras que las destructivas pueden socavar nuestra autoestima y generar estrés crónico. En segundo lugar, el manejo emocional y la autoaceptación son fundamentales. Gestionar nuestros estados emocionales y mantener una perspectiva saludable ante las críticas, especialmente en espacios de trabajo, resulta fundamental. Aceptar que todas las personas cometemos errores y aprender a separar la crítica de la identidad personal puede reducir el estrés asociado con la autoevaluación negativa. En tercer lugar, la comunicación asertiva es clave. Destacamos la relevancia de una comunicación efectiva al enfrentar las críticas. Responder de manera asertiva a ellas, tanto internas como externas, puede contribuir a una comprensión mutua con las personas que nos relacionamos, evitando conflictos y fomentando el respeto y la autoestima. En cuarto lugar, todas las personas tenemos derechos sobre la autopercepción. Vale decir, nosotros podemos decidir sobre nosotros mismos, valga la redundancia. Entre algunos de los que mencionamos está el derecho a cometer errores, a cambiar de opinión y a definir nuestras responsabilidades. Todos ellos son fundamentales para mantener una salud mental equilibrada frente a las críticas que enfrentamos, tanto en nuestros trabajos en particular como en la vida en general. En quinto lugar, existen algunas técnicas asertivas que nos pueden facilitar la asimilación de las críticas. Vimos algunos ejemplos de herramientas que nos permiten abordar críticas hechas hacia nosotros. En su mayoría implica aceptarlas y aprender de ellas hasta confrontarlas de manera constructiva. Estas estrategias proporcionan herramientas para manejar críticas de manera más efectiva y saludable. Ya llegados a este punto y para finalizar este episodio, hagamos un repaso de lo que vimos en esta ocasión. Describimos la influencia de las críticas en nuestros procesos internos. Distinguimos los efectos de una crítica excesiva en la autoestima personal. Caracterizamos la denominada voz interna, esa herramienta de autorreflexión que nos permite reinterpretar las experiencias. También detallamos nuestros derechos sobre la autopercepción, como por ejemplo el derecho a cometer errores. Luego, comentamos algunas formas para afrontar las críticas y quejas que nos hacen. Y por último, mencionamos algunas técnicas asertivas que nos ayuden a procesar las críticas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que disfrutaras de este episodio y que hayas aprendido algo nuevo para tu vida personal o profesional. Te agradezco por tu atención y por tu tiempo. Recuerda que puedes dejarme tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Me encantaría conocer tu opinión. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima parte del podcast La Respuesta es Depende.
No te lo pierdas.